Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Penguin Random House y Editorial Debate. Presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocos días, el Premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei, el exdirector general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, advirtió al mundo de que estamos yendo a pasos acelerados a un nuevo conflicto nuclear. Según dijo el doctor El-Baradei, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del presidente ruso, Vladimir Putin, de Irán, de Corea del Norte, todo eso está provocando la mayor amenaza de una guerra nuclear en más de 50 años. Y simultáneamente, un reciente editorial del New York Times condenó las declaraciones de Trump de que no le asustaría una nueva carrera nuclear y señaló que la posibilidad de un conflicto nuclear, esto es el New York Times, está aumentando porque estamos en una coyuntura más inestable que antes por varios motivos, por la personalidad impulsiva de Trump y por la creciente agresividad de Irán, de Rusia y de China. ¿Son exageradas estas advertencias o no? Se lo vamos a preguntar directamente al Premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con varios expertos. Vamos a tener en nuestros estudios al doctor Luis Fleischmann, profesor de la Universidad de Barry y asesor para el Centro de Políticas de Seguridad en Washington. Y desde Moscú vamos a tener a Xavier Colás, corresponsal del diario El Mundo de España en Rusia. Y más adelante en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a tener a Juan Manuel Barrientos, el chef colombiano que apoya desde la cocina a soldados, exguerrilleros y exparamilitares, dándoles a todos ellos trabajo en sus cocinas, en las cocinas de sus restaurantes, buscando el perdón y la reconciliación. Le vamos a preguntar sobre este experimento y vamos a preguntar qué está proponiendo hacer a mayor escala para que la paz en Colombia pase del papel a la vida real. Bueno, empecemos con la entrevista al Premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei. Lo entrevistamos desde Colombia, donde estaba participando en una reunión de premios Nobel, y hablamos con él pocos días después de que Irán lanzara una prueba de misil balístico y Trump respondiera con un semi-ultimátum advirtiéndole a Irán que está en la mira de Estados Unidos. Empecemos con la entrevista. Doctor El-Baradei, muchas gracias por darnos esta entrevista. Doctor El-Baradei, ¿cuán seria es esta escalada de tensiones entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno de Irán? En un contexto global general, es bastante seria. El mundo se ha vuelto más combativo, belicoso y menos tolerante. Y en gran parte es por la retórica del gobierno de los Estados Unidos o su presidente Trump hacia Irán. Y no veo o entiendo la razón por la cual, después de 10 años de negociaciones y acuerdos donde les aseguramos a la comunidad internacional que Irán no está desarrollando armas nucleares y, por el contrario, estamos buscando un desarrollo económico contemplando los derechos humanos, no veo la razón por la cual estamos escuchando esta retórica de parte de la administración de Trump. Es desconcertante. Debemos recordar lo que pasó en la guerra de Irak. Usar la fuerza, declaraciones belicosas, sanciones, no es el camino adecuado. Terminamos con una guerra en Irak, con una nación completamente diezmada. Surgió ISIS, el Estado Islámico, y creamos una explosión e implosión en el Oriente Medio. Por eso espero que la administración de Trump entienda las enseñanzas de la historia. El diálogo y la reconciliación son los caminos a seguir. Entiendo perfectamente que Estados Unidos necesite protegerse a sí mismo. Nadie lo cuestiona. Todo país debe protegerse contra el extremismo y el terrorismo, pero no a través de un castigo colectivo. Cuando miras las sanciones inmigratorias a países musulmanes, para mí eso solo sirve para que los grupos extremistas consigan y recluten más simpatizantes.
Por eso tengo la esperanza que la administración de Trump se tome el tiempo de entender las implicaciones de sus actos y el lenguaje que están usando. Por ejemplo, no se puede concebir que el presidente Trump a la medianoche envíe un Twitter contando que aumentará su capacidad nuclear. Él no entiende que esto significa, en un lenguaje simple, que nos estamos acercando a un holocausto nuclear. Necesitamos tener mucho cuidado con las palabras que usamos y nuestras acciones. Pero antes de ir a eso, doctor El Baradei, ¿acaso la prueba de lanzamiento de un misil balístico de Irán hace unos días no fue una provocación de Irán? ¿Por qué cree usted que Irán hizo esa prueba? Tendríamos que preguntarle directamente al gobierno iraní. Pero me pregunto, ¿por qué otros países también están haciendo pruebas balísticas? Si un país quiere tener un sistema de defensa y seguridad, no se puede basar en lo que los otros países dicen tener o en la igualdad de condiciones entre países. Espero que ningún país llegue a lanzar un misil balístico, pero debemos entender que Irán se siente amenazado, con razón o sin razón. Y necesitamos asegurarle a Irán que no serán atacados y por ende no necesita hacer ninguna prueba balística. Pero con el lenguaje de Trump, y si consideras la situación de Irán, ¿no harías lo mismo que los iraníes? Necesitamos abrir el diálogo entre estos dos países. Como mencioné anteriormente, Irán y el mundo, en particular con Estados Unidos, han estado en negociaciones por 10 años y finalmente se llegó a un acuerdo. Si existe algún punto a mejorar o discutir, la solución es sentarse en la mesa de negociación nuevamente, dialogar y generar confianza entre las partes, pero no amenazar y criticarse mutuamente. Para mí, ese no es el camino a seguir. Pero, doctor El Baradei, además de la prueba del misil balístico de Irán, el gobierno del presidente Trump dice que Irán está apoyando a los rebeldes de Yemen que atacaron recientemente a una nave de Arabia Saudita, que Irán está extendiendo su influencia en Irak. El propio gobierno de Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico están diciendo que Irán está agrediéndolos, pero constantemente. ¿No es cierto eso? ¿Es cierto o falso? Puedo decir que es cierto y es falso. Todo el Medio Oriente está sufriendo una implosión, una explosión. Mira el caso de Siria. Después de que destruimos una nación entera, un pueblo entero, venimos 5 años después a decirles que necesitamos buscar una solución política al conflicto. Esto fue lo que tuvimos que decir hace 5 años, antes de acabar con un pueblo. Esto para mí ha sido un acto criminal por parte de la comunidad internacional. ¿Qué está pasando en Yemen y Libia? Las potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia deberían reunirse y encontrar una solución, pero con el propósito principal de proteger la vida humana. Lo que está pasando es que Oriente Medio se está convirtiendo en un campo de batalla geopolítico, donde las vidas humanas son consideradas un daño colateral. Cientos de miles de personas han muerto y después nos preguntamos ¿por qué surgen estos grupos extremistas como resultado de una violencia e irrespeto a la dignidad humana? ¿Qué podemos esperar? Irán puede estar equivocado, al igual que cualquier otro pueda estarlo, pero la solución es reunirse y negociar. Si alguien es agresivo, las Naciones Unidas debería estar ahí para moderar las negociaciones. Yo creo que todos tienen un poco de culpa. Es mi opinión personal. Hemos llegado a tener más de 100 guerras en el Medio Oriente sin el más mínimo interés en el futuro de la gente que vive ahí, de sus ansias de paz, de libertad y de dignidad. Y deberíamos enfocarnos únicamente en eso, y no en el interés geopolítico de ningún país. Usted acaba de mencionar el peligro de una guerra nuclear. Usted escribió en un tuit el 27 de diciembre pasado que el mundo, según Trump, será un lugar peligroso. ¿Está usted insinuando que Trump podría desencadenar una guerra nuclear? No estoy insinuando eso, pero vemos al presidente Trump, al presidente Putin, a Theresa May, vemos a los países con armas nucleares haciendo declaraciones alegres sobre su necesidad de modernizar su armamento nuclear. Hablamos de trillones de dólares en presupuestos. Estados Unidos invertirá 10 trillones de dólares en la próxima década, al igual que Rusia y China.
Cuando tienes 2.000 misiles nucleares listos para ser lanzados con tiempos de respuesta de entre 30 y 60 minutos, o que pueden ser lanzados por error humano o de computadoras, cuando vemos todo este lenguaje belicoso como el que el presidente Trump está utilizando, diciendo que voy a expandir mi capacidad nuclear, o el del presidente Putin diciendo que voy a tener sistemas de misiles mejor y más sofisticados, o cuando vemos a Theresa May diciendo que vamos a construir nuestros propios misiles nucleares, solo porque necesitan proyectar una imagen de fuerza. Cuando oyes todas estas declaraciones, cuando miras la capacidad nuclear en el mundo, por supuesto que es preocupante. Y no soy el único. Hay un grupo llamado Doomsday Clock, establecido en Chicago en 1947 por 17 ganadores de premios Nobel en ciencias y física, y desde la semana pasada adelantaron la hora 2 minutos y medio a la medianoche, significando que estamos en el periodo más peligroso desde 1942. Así que hay preocupación. La gente está preocupada. Los expertos están preocupados. Los que entienden la situación están preocupados. Necesitamos disminuir la retórica belicosa. Necesitamos incitar al desarme nuclear y no al revés, como cuando se comprometieron desde 1970 con el Tratado de No Proliferación, donde todos los países con armas nucleares se comprometieron a deshacerse de sus armas atómicas. Pero estamos viendo todo lo contrario. No están honrando su compromiso con el acuerdo firmado. Y la gente común, el pueblo, necesita hacerse oír y ser escuchada, como pasó cuando en Estados Unidos marcharon por los derechos de las mujeres. A mí me gustaría ver al pueblo marchar por ver un mundo sin armas nucleares. Necesitamos salvarnos de nosotros mismos. Necesitamos salvarnos de la autodestrucción. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando si está creciendo la amenaza de un conflicto nuclear. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le acabamos de hacer al Premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei. Él dice que el mundo se está acercando peligrosamente a una guerra nuclear. Sigamos viendo la entrevista. Doctor El-Baradei, ¿Irán está cumpliendo con el tratado nuclear que firmó el año pasado con Estados Unidos y otros países o sigue desarrollando su programa nuclear? No. Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que está supervisando Irán, Irán está cumpliendo con todas sus obligaciones. No existe ningún reporte de lo contrario. Por eso debemos ser cuidadosos con nuestra retórica. No podemos simplemente amenazar a Irán o tratarlos como los malos de la película. Necesitamos ser más congruentes con nuestras declaraciones. Algunas veces la simple retórica puede desencadenar acciones de respuesta equivocadas. ¿Cuál sería el impacto de las nuevas sanciones a Irán por parte de la administración del presidente Trump? ¿Cómo cree usted que va a responder Irán? Desafortunadamente, si existen estas sanciones adicionales, los más afectados serán los civiles iraníes, las personas que viven allí. Pero asumo que Irán va a tomar represalias. ¿Cómo? No lo sé. Pero, como acabas de decir, existen preocupaciones sobre la influencia de Irán en la región. De lo que sí estoy seguro es que Irán no se quedará con los brazos cruzados y buscará retaliación, como cualquier otro país cuando le imponen sanciones. El problema es cuando venga la contrarretaliación para Irán, y así sucesivamente iremos yendo en la dirección menos adecuada. Doctor Luis Fleischmann, gracias por estar con nosotros. Doctor Fleischmann, ¿cómo ves estas pruebas de misiles balísticos de Irán? O sea, ¿Irán es el agresor
o es la víctima de la retórica de Estados Unidos, como decía el premio Nobel El Baradei? No, porque en realidad no es la primera vez que Irán hace este tipo de pruebas con misiles. Lo hizo incluso bajo la presidencia de Barack Obama, que en realidad fueron los arquitectos del acuerdo con Irán. Es una actitud definitivamente agresiva y es por eso que, digamos, con todas las controversias y todos los elementos controvertidos hasta ahora en la administración de Trump, esta actitud por parte del gobierno de Trump es la actitud correcta. ¿Por qué? O sea, Irán es, vuelvo, o sea, el agresor o... A ver, ¿cómo? Bueno, Irán por definición es un agresor. El problema del... Porque el Baradei está diciendo que todos los países hacen pruebas nucleares y que Irán es uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Irán y los demás? La diferencia es que Irán es un estado forajido, un estado que está considerado el mayor apoyante, auspiciador de terror en el mundo, esto por el Departamento de Estado. Segundo, están apoyando actividades subversivas o terroristas en países como Irak, como Yemen, como el Líbano. Tienen presencia en Asia Central también. Apoyando, digamos, a los grupos que ellos quieren apoyar, pero ni que hablar de Siria, donde son parte de esta guerra sangrienta que el mismo el Baradei lo reconoció. Y por otro lado, el acuerdo nuclear no incluye este tipo de actividades terroristas y subversivas, en realidad lo excluye, y lo que dijo el presidente Obama hace unos meses en una entrevista que le dio a Jeffrey Goldberg es precisamente que él está de acuerdo en que Arabia Saudita y los países árabes tienen que compartir la región con Irán. De alguna forma se le dio luz verde a Irán para que continúe con todo este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido, hacerles la sanción o sancionarlos por esta prueba balística es lo correcto hacer. Es lo correcto hacer porque es una forma de Estados Unidos de decir no vamos a tolerar ninguna violación. Es verdad lo que dijo el Baradei. Hasta ahora no hubo violaciones mayores del acuerdo nuclear. Por parte de Irán. Por parte de Irán. Pero recordemos que el peligro de Irán, por definición, por lo que te dije antes, es peligroso si no cumple con los acuerdos, pero también si cumple con los acuerdos. Por las actividades extracurriculares. Por las actividades extracurriculares y por el otro lado, porque en 12 años ya no van a existir los mecanismos de monitoreo del programa nuclear. Y al no existir, ellos directamente pueden ir y desarrollar el arma nuclear en un periodo relativamente corto. O sea que Irán es un riesgo y la forma como fue firmado el acuerdo es un riesgo. Sigamos con la entrevista. Doctor El Baradei, usted hablaba en el bloque anterior sobre la prohibición de entrada del presidente Trump a personas de 7 países de mayoría musulmana. ¿Cuál será el impacto de esas sanciones migratorias de Estados Unidos en la región si llegan a ser implementadas? Tendría definitivamente un impacto terrible, un castigo colectivo, o como lo llaman en Estados Unidos, una prohibición de entrada para gente de países musulmanes. Simplemente le daría más fuerza y más argumentos a los extremistas que quieran presentar este conflicto como una guerra entre dos civilizaciones. Y eso es absolutamente falso. No hay una guerra entre los más de 1.500 millones de musulmanes contra los cristianos. Estamos regresando a los tiempos medievales, donde se mataban por diferencias religiosas, de razas, color de la piel o de lenguaje. Cuando veo que el ex primer ministro de Noruega fue detenido en el aeropuerto de Dallas por haber visitado a Irán en el año 2014 y que venía a participar en una cumbre de premio Nobel y fue detenido e interrogado por 1 hora y media solo por el hecho de haber visitado a Irán en el 2014, ¿crees tú que esto es una política adecuada? ¿Crees que esto nos va a acercar? ¿Crees que este es el mensaje que debemos transmitir? Estas son las preguntas que me tienen desconcertado. Bueno, muchos coincidimos con algunas de sus críticas, pero es un hecho también que Estados Unidos ha sido atacado y está siendo amenazado por el terrorismo de estos grupos fundamentalistas islámicos. Pregunta, ¿el mundo islámico no debería hacer mucho más de lo que está haciendo para combatir a los terroristas que se están escudando detrás de la religión, detrás del Islam?
¿Por qué no hay protestas masivas en el mundo islámico contra los terroristas de ISIS, del Estado Islámico, que matan a inocentes en Estados Unidos y en Europa? Sí, creo que debería haber una protesta y que la gente debería estar indignada. Pero veo su punto de vista y pienso que tenemos una crisis en la región, donde los extremistas usan el Islam como un marco ideológico equivocado. Necesitamos trabajar en el mundo del Islam y mostrarles que están equivocados, y parte de eso se consigue con una reforma religiosa, donde les enseñemos que el Islam es una religión que predica paz y no violencia. Estoy de acuerdo con que no hemos hecho lo suficiente en este tema y realizo un llamado a todos en el mundo árabe para que lo hagamos, porque se tiene que hacer. Pero la solución no es un castigo colectivo prohibiendo la entrada a Estados Unidos por el hecho de ser musulmán. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer de ambos lados, pero ¿qué no se está haciendo? Los Estados Unidos está realizando algo equivocado en este momento y el Estado Islámico no está haciendo lo suficiente. Concretamente, doctor El Baradei, ¿cómo podría el mundo occidental ayudar a que se produzca esa reforma religiosa en el mundo islámico? Creo que esta reforma debería venir directamente del Estado Islámico, pero Occidente podría ayudar invirtiendo en educación. La educación es la clave. La forma como nos entendemos a nosotros mismos, nuestros valores, nuestra religión, nuestro ambiente, es diferente cuando tienes una educación apropiada. También podrían invertir en el desarrollo social y económico. La pobreza es el arma más mortal de destrucción masiva y tenemos mucha desigualdad o falta de equidad en el Medio Oriente y en el mundo musulmán. Y no debería ser así, pues tenemos demasiados recursos, pero también desigualdad. Así que si hablara por la religión de Occidente, invertiría principalmente en educación y ayudaría a estos países en desarrollo socioeconómico y en solidarizarse con los pueblos, no con los dictadores que tienen sus gobiernos, y entender que la gente está reprimida, sin dignidad humana, y cuando no te tratan como un ser humano, difícilmente puedes actuar como uno. Doctor Fleischman, ¿hay indicios de alguna reforma religiosa a la que se refería el Baradei en el mundo islámico? Bueno, yo creo que cómo se lleva a cabo esta reforma religiosa, no, pero que hay retórica en favor de una reforma religiosa, sí. Lo escuchamos al Sisi hace unos meses. Al presidente egipcio. Al presidente egipcio, en realidad hace un año, ya en enero pasado, él hizo una declaración diciendo de que el Islam tiene que reformarse. Sí, pero al mismo tiempo el Baradei está diciendo de que el Occidente debería dejar de apoyar a los dictadores y el Sisi es uno de ellos. Bueno, sin duda. Sin duda, y es verdad lo que él dice, que los islamistas en realidad se aprovechan también de una situación de vulnerabilidad, y habló de una reforma general que tiene que ser una reforma de educación. O sea, el nivel de analfabetismo es altísimo en el mundo árabe, el nivel de desempleo es altísimo, estamos hablando de más del 40% de desempleo. Las estadísticas son horripilantes. El mundo árabe es un mundo en decadencia, es un mundo en una crisis total. Y en este momento los árabes son los que tienen que lidiar con eso, sea lo que sea. Yo en realidad estoy en contra de culpar al Occidente. Esos son, digamos, es el legado que viene de la época colonial. O sea, todos los males que tenemos ahora es por culpa del Occidente. Yo totalmente rechazo eso, pienso que es la responsabilidad de los países árabes en ese sentido. Lo que sí yo estoy de acuerdo con el Baradei es en el hecho de que la retórica nuclear es obviamente un problema. Y pienso que lo que tiene que hacer Trump, y aprovechando sus buenas relaciones con Putin, es justamente volver a la detente, sí, y bajar la retórica, porque ahí van a tener más legitimidad para monitorear a Irán. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el doctor Tenemos que ir a un Baradei. corte y ya volvemos, seguimos con la entrevista con el Premio Nobel Baradei. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei. Él dice que el mundo se está acercando peligrosamente a una guerra nuclear. Vamos a Moscú, hablando con el corresponsal del diario El Mundo en Rusia, Xavier Colás. Hablamos con él hace pocas horas. Veamos lo que nos dijo. Xavier Colás, gracias por estar con nosotros. Xavier, recién nos decía el Premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei, que el mundo está al borde de un holocausto nuclear, entre otras cosas porque por esta escalada de tensiones entre Estados Unidos, Irán, China y la posibilidad latente de un problema con Rusia. ¿Cómo ven todo esto en Rusia? Bueno, pues en Rusia están muy atentos a los primeros movimientos de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos en un primer momento pareció dispuesto a poner encima de la mesa precisamente el asunto del desarme nuclear como, digamos, zanahoria o moneda de cambio a cambio de retirar las sanciones contra Rusia. Pero esto es mucho más complicado de lo que parece, porque Estados Unidos quiere seguir manteniendo, por supuesto, un predominio nuclear y además Rusia no quiere tampoco negociar con eso. Recordemos que el tema del asunto de las armas nucleares no compete solo a dos bloques, está también China, por ejemplo, entre medias, está también Irán. Así que esa primera iniciativa para destensar la situación, es decir, para que a Rusia se le quitasen las sanciones a cambio de un desarme nuclear, parece en un primer momento un paso mucho más complicado de como lo se formuló en un primer momento desde el entorno de la Casa Blanca. Y en efecto, la tensión que se ha alcanzado durante el mandato de Obama es muy fácil de mantener y sin embargo muy difícil de rebajar. Está por ver hasta qué punto la administración de Trump da los pasos adecuados para que los rusos y el resto de países con armamento nuclear puedan dar un paso atrás. Pero insisto en el mensaje inicial, la tensión nuclear es muy fácil aumentarla y sin embargo hacerla decrecer es bastante complicado. Al menos así es como se han tomado aquí esos primeros pasos de Donald Trump. ¿Tú crees, Xavier, que esta luna de miel entre Trump y Putin va a durar? ¿O ambos se están midiendo, se están observando y van a terminar a las patadas? Es difícil predecir, pero sí que puedo asegurar que los rusos están más que nada a la expectativa. Sí que es verdad que en el caso ruso, la otra alternativa, es decir, la alternativa a Trump, que era Hillary Clinton, le resultaba tan desfavorable y tan antipática que en un primer momento se alegraron de la victoria de Trump. Difícilmente lo ha podido esconder el gobierno ruso, aunque siempre insiste en su neutralidad. Pero Hillary Clinton ya forma parte del pasado. Ahora es Trump el que está al mando de la Casa Blanca y los rusos están atentos para ver por dónde va a salir, porque es verdad que es tal vez uno de los presidentes más impredecibles que hemos tenido en los últimos tiempos. El propio carácter de Trump, y esto ya es una opinión personal, es algo preocupante para el Kremlin porque el poder ruso es algo que ha ido en aumento, su predominancia, sobre todo en sus áreas de influencia, en Ucrania, en Siria, etcétera, ha ido en aumento, pero no les gusta la política temeraria. Si alguien tiene que jugar lo que ellos llaman lo que se llama la wild card, quieren ser ellos. Y les gusta tener enfrente a socios, como ellos dicen, en otros casos aliados, en otros casos directamente adversarios, que sean predecibles. El carácter impredecible de Trump es un problema para Rusia y puede ser también un problema para el conjunto de los países occidentales, porque a Rusia le gusta ser esa parte impredecible en la ecuación. No quieren tener enfrente otra variable que no saben por dónde va a salir. ¿Cuál es la explicación de la invasión rusa a Crimea y la posibilidad de que Rusia anexe otros territorios de Ucrania o de la ex Unión Soviética en un futuro cercano? ¿Rusia es una potencia en ascenso o por el contrario es un país quebrado económicamente con un presidente que está haciendo todo esto porque necesita proyectar una imagen de fuerza? Bueno, respecto a esto último precisamente que decías, da la sensación de que Vladimir Putin no es capaz de ofrecer un proyecto civil, económico, que convenza a los rusos.
Durante los años en los que subieron los precios de los hidrocarburos fue más sencillo mejorar el nivel de vida, pero ahora el país sigue dependiendo de lo mismo que antes, con lo cual la mejor salida para el gobierno ha sido precisamente estas aventuras en Ucrania, en Crimea en concreto, y en Siria, pero sobre todo Ucrania ha sido lo que ha dado más popularidad, lo que ha ayudado a Putin a recuperar la popularidad que había perdido por culpa del inmovilismo político y después la crisis económica. Es difícil imaginar ahora más ocupaciones o más avance de Rusia en Ucrania, pero también hay que recordar que también nos costaba mucho imaginarlo antes de Crimea. En Crimea, básicamente lo que ocurrió es que Rusia aprovechó la oportunidad para devolver el golpe a Occidente. Rusia había asistido con bastante hartazgo y disgusto a la política de Occidente de exportación de la democracia y de derribar gobiernos en países como Irak, por ejemplo, o en Libia. Y en ese momento vio que tenía esa población de esa península, al menos una mayoría, a favor, y que el gobierno ucraniano en ese momento estaba desmantelado, el Estado ucraniano, con el cambio de poder, con lo cual lo que hizo fue aprovechar la oportunidad. Nuevas ocupaciones, personalmente me resulta muy difícil imaginarlo, la verdad. Creo que no lo llegaremos a ver, pero esa amenaza está ahí y de hecho los países bálticos están muy preocupados ante la posibilidad de un nuevo avance de Rusia precisamente en esa zona. Estonia, Letonia y Lituania son países que también tienen una minoría rusoparlante y también se sienten vulnerables ante ese poder en ascenso de Rusia. Difícil de predecir. Y Rusia sabe que es contemplada como un poder impredecible y por eso está jugando sus cartas también en ese sentido. Profesor Fleischmann, en los 30 segundos que nos quedan, ¿exagera o no el premio Nobel El Baradei cuando dice que estamos en la antesala de un nuevo conflicto nuclear? No, yo pienso que exagera y esperemos que no. Hay que hacer todos los esfuerzos para justamente llegar a una detente. Las relaciones con Rusia se pueden aprovechar para lograr un acuerdo en Siria, que va a ser muy difícil, pero por lo menos eso, un acuerdo en Ucrania y Crimea, y obviamente un acuerdo de reducción de armas nucleares. También, incluso con el tema de Irán, Rusia y Irán están aliados hoy en día. Rusia también se puede usar para poner presión a Irán. Eso sería fundamental. Muchísimas gracias, doctor Fleischmann. Vamos a un corte rápido y ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Juan Manuel Barrientos es un chef colombiano, dueño de varios restaurantes en Colombia y en Miami, fundador de la Fundación El Cielo, que está apoyando desde la cocina, escucharon bien, desde la cocina, a ex soldados, ex guerrilleros y ex paramilitares en Colombia, dándoles trabajo en las cocinas de sus restaurantes. Juan Manuel, cuéntanos un poco de dónde surgió esta idea y cómo está funcionando. Bueno, Andrés, mira, yo fundé El Cielo hace 10 años en Medellín y en el mismo momento en el que fundé El Cielo, mis padres siempre me inculcaron una labor y una responsabilidad social desde mi niñez. Entonces, yo quise empezar el restaurante en un principio con una causa social. Entonces, empecé capacitando soldados heridos en combate y sordomudos. Eso lo llevamos haciendo durante 10 años. Hace más o menos 4 o 5 años, empezamos a aproximarnos a desmovilizados, sobre todo jóvenes que estaban como entre los 16 y los 21 años, digamos que con ese sentido de no dejar perder esa generación. O sea, tú los entrenas y después los empleas a los que... Exacto. ¿Cuántos estamos hablando? ¿Estamos hablando de una docena? ¿Estamos hablando Nosotros capacitamos alrededor de entre 100 a 150 personas por año. ¿Por año? Sí, por año. Entre exguerrilleros, exparamilitares, soldados e indígenas. En el momento en que empezamos, solo capacitamos los soldados. Y uno de los grandes problemas que yo creo que ha tenido Colombia es criticar y criticar y criticar y esperar que el gobierno, las FARC, resolvieran el problema. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, si yo en vez de criticar, ¿cómo resolvería yo la paz? Si yo estuviera en la posición de ellos, y yo dije, pues yo sé cocinar, voy a cocinar la paz. Y la forma que encontré fue capacitando soldados heridos en combate y exguerrilleros. Bueno, la pregunta obvia, ¿no se tiran los platos entre ellos? No, no, es increíble la relación que tienen. La primera historia fue como la más retante desde la parte
personal de todos, porque primero aproximarnos a desmovilizados era, digamos que un tabú, porque en el momento en que nosotros lo empezamos a hacer no era una moda como es hoy, ni un argumento político para recoger votos como también lo es hoy, sino que era realmente un riesgo para nuestra familia, era un riesgo para el restaurante, porque por la estigma, por la seguridad, por todo. Pero decidimos empezarnos a acercar y un día le digo yo a un soldado que estaba dentro de la fundación, que era una persona con la cual tenía una muy buena relación y era muy humano y muy, digamos que muy consciente de la vida, y ese dolor no lo expresaba en rabia, sino en tristeza, el de su mutilación por una mina, y además había perdido a su madre y a su hermano en la guerra. Entonces yo le digo a él, Romero, ¿usted sería capaz de perdonar a un guerrillero? Y me dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, sí, yo quiero que el programa que tengo con los soldados también tenerlo con los guerrilleros, porque si nosotros logramos unir los dos extremos de la guerra, que son el soldado y el guerrillero, la población civil se va a quedar sin argumentos de no perdonar, porque realmente parte de la guerra también es psicológica y toda la rabia que hay en las personas. Entonces yo decía, si nosotros resolvemos ese problema uniendo los dos extremos, resolvemos gran parte del problema, así sea a pequeña escala como lo hacemos. Y él me dice, déjemelo pensar. Al otro día me dice, ¿sabe qué? Lo más pesado que tiene un soldado siempre es su mochila, porque se moja, porque en la selva. Y él me dice, pero yo después de que vine de la guerra, el dolor que yo llevo me pesa más que mi mochila. Yo ya no quiero llevar más ese dolor. Claro. Y yo voy con usted a conocer a un desmovilizado. Nos queda un minuto, rápidamente. ¿Qué le dices tú a la gente que dice, bueno, todo esto es muy bonito, es un experimento micro, bonito, te ayuda a promocionar tu restaurante, pero a gran escala, ¿cuán impacto tiene? ¿Qué le respondes a...? Nosotros hemos impactado más de 250 personas en la fundación durante los 10 años que llevamos. La fundación se ha transformado en que ha bajado el número de soldados heridos en combate, gracias a Dios, y ha subido el número de desmovilizados. Pero es algo que se puede multiplicar en otros... Nosotros hoy, mi familia y yo, donamos el 30% de todas las utilidades del cielo para sostener la fundación. Y digamos que la tenemos a esa escala. Si nosotros, digamos que pudiéramos tener más recursos, podríamos atender a más de 1000 soldados y desmovilizados al año, que hoy no lo podemos hacer por falta de recursos. Entonces, hoy, digamos que podemos llegar hasta más o menos 130, 150. Pero este ejemplo que estás dando, ¿lo están imitando otras empresas, otras industrias? Mira, puntualmente las empresas y las industrias, yo creo que sí, pero no se han atrevido a juntarlos. O sea, hay gente que emplea soldados, hay gente que emplea desmovilizados, y yo creo que por eso es que hemos tenido una gran relevancia con la visita a los Premios Nobel de Paz, con el Foro Económico Mundial y un montón de eventos muy importantes que ha tenido Colombia, que ha tenido Estados Unidos, que ha tenido pues Colombia con Estados Unidos en su apoyo. Y nosotros hemos sido como esa fundación ícono del país, de la presidencia y de las presidencias, porque no es solo el tema político de la Juan que Manuel Barrientos, me están pidiendo un corte, te agradezco muchísimo tu visita, fascinante lo que estás haciendo. Gracias y suerte. Vamos a un corte rápido y ya volvemos con mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com, Andrés Oppenheimer todo seguido. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com, y los espero también en mi página de Facebook y en mi Twitter, @OppenheimerA. Bueno, mi opinión sobre el programa de hoy, sobre la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de la Paz Mohamed El-Baradei, el exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, quien nos dijo que el mundo se está acercando peligrosamente a un holocausto nuclear. Sus palabras. Creo que el doctor El-Baradei fue un poco generoso con Irán en esta entrevista, porque dijo que Irán se siente amenazado con o sin razón y que las pruebas de misiles balísticos de Irán podrían ser explicadas como una defensa de ese país, de Irán, contra una potencial agresión extranjera. Creo que estuvo demasiado piadoso ahí, porque no nos engañemos, Irán no es un país cualquiera, ni mucho menos una víctima.
Irán es un país gobernado por un régimen teocrático que apoya a grupos terroristas y fundamentalistas como Hezbollah y Hamas en el Medio Oriente. Es un país que ha amenazado abiertamente a otros con borrarlos del mapa. Eso no lo hace Estados Unidos, ni Rusia, ni China, por lo menos abiertamente. Y es un país que, entre otras cosas, ha sido acusado oficialmente de haber ordenado atentados terroristas contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992 y contra la Mutual Israelita en Buenos Aires 2 años después, que dejaron 200 muertos y centenares de heridos. O sea, Irán no es un país cualquiera, es un país acusado por buena parte de la comunidad internacional de ser un promotor y ejecutor del terrorismo. Ahora, en lo que tiene razón el premio Nobel El Baradei es en cuestionar las declaraciones del presidente Trump de que no le importaría entrar en una carrera nuclear. Esas declaraciones no hacen sino obligarnos a preguntarnos si no son totalmente irresponsables. ¿No debería Trump darse cuenta de que ya no es un candidato, de que es presidente y que todo lo que dice tiene un impacto enorme? Creo que estamos en una coyuntura muy peligrosa, porque en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Irán, en Corea del Norte, bueno, todos están mostrando sus músculos para proyectar una imagen de fuerza y nadie los está controlando. Estos presidentes están jugando con fuego. En pocas semanas, en el mes de marzo, van a empezar las negociaciones en las Naciones Unidas para un nuevo tratado para prohibir las armas nucleares. Ojalá que este tema pase pronto a las primeras planas y que el mundo se ponga en alerta sobre el peligro nuclear, porque es una amenaza que nunca ha desaparecido y que, como nos decía hoy el premio Nobel El Baradei, está volviendo a resurgir. Gracias, hasta la semana próxima.